un pueblo que camina en la historia de la redención por senderos, valles y montañas diferentes, descubrimos que Dios nos llama con su amor y nos cubre con su gracia inmerecida. Hoy, el Señor te invita a oír su voz, su palabra. Este es tu devocional en casa, una oportunidad para leer y orar con la palabra de Dios. Te doy un saludo muy especial en el día de hoy, arrancando este segundo mes del año, y nosotros seguimos también avanzando en nuestro devocional doctrinal. El día de hoy nos corresponde ya la pregunta número 12 de nuestro catecismo bautista. Estas preguntas que han sido tan valiosas y que nos ayudan mucho a entender nuestra doctrina, nuestra fe, a la luz de la palabra. Bien, la pregunta del día de hoy nos dice de la siguiente manera: ¿qué es la obra de Dios? De la creación, la obra de la creación. Y esta es la respuesta. La obra de la creación es que Dios hizo todas las cosas de la nada por la palabra de su poder en el lapso de 6 días, y todas muy buenas. Ahora, hay un versículo que también nos da, porque algunos textos bíblicos se nos dan como referencia o como sustento de estas respuestas, y el texto que está citándonos allí la pregunta número 2 del catecismo está en Hebreos capítulo 11, que yo también quiero aprovechar para leerlo en este momento. Capítulo 11 de Hebreos, el verso 3. Escucha lo que dice así la palabra del Señor. Por la fe entendemos que el universo fue preparado por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve no fue hecho de cosas visibles. Bueno, aquí está esta pregunta, esta respuesta y este texto bíblico que va a guiarnos en este devocional doctrinal. Te animo para que podamos comenzar. ¿Y qué tal si escuchamos esta primera alabanza y adoramos juntos al Señor antes de entrar en nuestro acróstico del día de hoy? ¿Quién sino el Señor las estrellas creó y su luz limitó? ¿Quién sino el Señor sol y luna formó, movimiento les dio? ¿Quién sino el Señor hace la lluvia venir y truenos rugir? Tus obras grandes son, Dios poderoso, tú gobiernas la creación, con tu palabra, Señor, te exaltaremos. Dios poderoso, de ti canta la creación, llenas todo tu Señor, te exaltaremos por siempre y siempre, oh Bien, nuestra primera palabra del día de hoy en este acróstico es corrección. Queremos dejar que el Señor, a través de esas preguntas y respuestas, a través de su palabra, corrija nuestra apreciación, nuestro entendimiento de la fe cristiana, de la doctrina cristiana. Y algo muy importante hoy que nos está queriendo decir y comunicar aquí, esta primera pregunta tiene que ver con cómo Dios lleva a cabo sus planes y sus propósitos. Especialmente nos está mencionando esta obra de la creación. Y muy importante notar lo siguiente, porque la respuesta nos dice que Dios hizo todas las cosas de la nada. Y no solamente de la nada, que es una parte muy importante, pero también nos dice por el poder de su palabra. Esto tiene mucho contenido. Aquí hay mucho que se nos quiere decir a través de esta respuesta de la pregunta número 12. Uno podría
pensar en primera instancia que el texto quiere hacer alusión a que Dios es eterno. Nuestro Señor fue el que creó y nos dice que Él es el creador. No nos dice que Él fue creado, sino que Él es creador de todas las cosas. Pero también nos dice que Él creó todo de la nada. Es decir, Dios no tuvo que usar algo que ya existía para crear, como nosotros, que sí tenemos que crear de cosas ya existentes. El único que puede crear de la nada es el Señor. Y eso se afirma tanto aquí en la pregunta, en la respuesta, como también en el libro de Hebreos, capítulo 11, verso 3, como hemos leído, que se nos dice que por la palabra de Dios fue hecho todo el universo, de modo que lo que se ve no fue hecho de cosas visibles. Y yo quisiera que podamos pensar a la luz de esto, nuestra comprensión de la fe, porque aquí se nos habla en Hebreos de la fe. Y es muy interesante porque dice que nosotros entendemos estas verdades por medio de la fe. Es por medio de la fe que llegamos a entender, pero no de una fe irracional. Seguramente alguna vez tú has pensado que la fe es como ese salto al vacío, que a veces se dice no importa el contenido, simplemente cree en esto o aquello de Dios y ya. Y por supuesto que la fe tiene connotaciones de que nosotros muchas cosas no las comprendemos, simplemente las aceptamos. Pero también es cierto que la fe no es una fe irracional. Decimos que la fe es una fe que va más allá de nuestra razón, de nuestra comprensión, de nuestro entendimiento, pero no es una fe irracional, no es un salto al vacío. La fe no es algo que carece de contenido, como que simplemente creemos en un Dios que se nos dice y que tenemos que creer porque así es. No, hay suficiente material que nos deja ver con tanta claridad la belleza y la grandeza de nuestro Dios. Y el libro de Génesis, por ejemplo, es una muestra clara de eso, porque Dios se ha revelado y se ha mostrado a través de cómo Él ha creado. Y Génesis nos dice en el capítulo 1 que Dios creó en 6 días su creación, y cada día el Señor iba hablando y a través del poder de su palabra Él creó. Así que es importante poder corregir eso en nuestra vida. Nuestra fe sí tiene un contenido y no llegamos a pensar que la fe simplemente es como un salto al vacío. Nosotros tenemos la seguridad de en quién hemos creído, en quién hemos puesto nuestra confianza. Este es el Dios que se ha revelado, que creó todo lo que nuestros ojos ven, lo que somos también nosotros, lo creó en un momento determinado de la historia. Y eso fue al inicio de la historia, en un tiempo, en un momento real. Eso es lo que la fe a nosotros nos ayuda a entender. Esa es la fe en la que tú y yo hemos puesto nuestra confianza, nuestro corazón en este Dios maravilloso. Así que podemos decir con esta bendita palabra que aquí acabamos de leer, que la misma creación cuenta la gloria de nuestro Señor. Tú y yo no tenemos que esperar a que un científico nos compruebe la existencia de Dios. Nosotros podemos concluir por la palabra de Dios la existencia de nuestro Dios, porque Él es el creador de todas las cosas. Bueno, te invito para que donde estés cierres tus ojos y oremos en este tiempo de corrección. Bendito Señor, nosotros al acercarnos a esta pregunta, a esta respuesta, a este pasaje bíblico, estamos agradecidos contigo porque tú eres el Dios vivo y verdadero, y la fe que tú nos has dado no es una fe irracional, no es la fe que está sostenida en el vacío, no es una fe en la cual haya algo de duda, algo de especulación. Señor, nosotros por tu palabra y por la obra de tu Espíritu Santo hemos sido llamados a esta fe, entendiendo que tú eres el creador del universo, que todas las cosas existen por ti, porque tú así lo has diseñado. Y te pedimos que nos ayudes a corregir cuando pensamos que la fe es simplemente como ese salto al vacío. Y aunque muchas cosas, por supuesto, no entendemos y no comprendemos,
Habrá muchos misterios en la creación misma, en la amplitud de este universo, en lo grande que es, que aún ni siquiera nosotros logramos entender bien, pero eso no significa que nuestra fe esté basada sobre hechos reales, puntuales, que haya un contenido profundo que a nosotros nos produzca esta confianza y este descanso verdadero. Padre, estamos agradecidos contigo por esta palabra que tú nos hablas el día de hoy. Corrige nuestras percepciones, corrige nuestros entendimientos, Señor, por favor, a la luz de la doctrina de tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, sigamos escuchando y adorando al Dios creador de todas las cosas. ¿Quién sino el Señor ha soñado en el plan para el hombre salvar? ¿Quién sino el Señor limpiará al pecador con su sangre y amor? ¿Quién sino el Señor puede dar vida y salvar por una cruz? Tus planes grandes son, Dios poderoso, tú gobiernas la creación. Con tu palabra, Señor, te exaltaremos. Dios poderoso, de ti canta la creación. Llenas todo tu Señor, te exaltaremos por siempre y siempre, Dios. Nuestra segunda palabra es asombro. Mira, voy a volver a leer una vez más la pregunta y la respuesta. Dice, ¿qué es la obra de la creación? La obra de la creación es que Dios hizo todas las cosas de la nada por la palabra de su poder en el lapso de 6 días y todas muy buenas. En este momento queremos pensar en cómo somos asombrados ante el carácter, ante la persona de nuestro Dios. Y cuando yo estaba meditando, preparando este devocional, me hacía pensar en la maravilla, lo extraordinario que es nuestro Dios, que quien creó de la nada. Piensa en la creatividad de nuestro Dios, piensa en cómo el Señor diseñó todas las cosas. Cada detalle de esta creación nos anuncia su gloria, nos anuncia su poder, nos anuncia su forma de diseñar tan extraordinaria. Pensar en eso, piensa por un momento en eso. Aún si nos miramos a nosotros mismos y pensamos cómo Dios nos creó con tanto detalle, con tanto cuidado, pensar en cómo funciona nuestro organismo, cada sincronía que hay, cada perfección. Definitivamente esto es obra del gran diseñador, del Dios maravilloso. Y en ese tiempo de asombro yo quisiera que podamos rendir nuestro corazón en adoración, podamos venir delante de Él y reconocer delante de quién estamos. Él es el único digno de que nosotros quedemos perplejos ante Él y que nos rindamos ante Él. Como dijimos al comienzo, esta pregunta nos muestra también que Dios es el Dios que está fuera de la creación. Él no es la creación, Él está fuera de la creación. Él es el que creó todas las cosas. Él creó no solamente lo que existe, creó el tiempo, el espacio. Él es eterno, Él es poderoso. Pensar en que Dios creó con el poder de su palabra es algo que nos lleva, por supuesto, a asombrarnos en gran manera. Así que adoremos al Señor en este momento, Padre. Queremos inclinar nuestros corazones ante ti, Creador del universo.
Tú eres el artífice, Señor, de todas las cosas que hay, que existen en este universo. Pensar solamente en la forma en la que tú creaste, los detalles de esta creación, cada animal grande que se mueve en esta tierra, pero también cada animal pequeño, casi microscópico que hay en este universo, refleja tu grandeza. Pero también la creación de nosotros como seres humanos, que nos has hecho de una forma tan extraordinaria, con tantos detalles, con tanto cuidado. Señor, definitivamente la creación grita a voz en cuello que tú eres el Dios vivo y verdadero, que eres el único Dios. Y nosotros queremos hoy reconocer que tú eres el Dios verdadero, que todo lo que hay existe porque tú así lo determinaste, que tú eres el Dios que ha creado de la nada, que no necesitaste algún elemento, algún material, como muchos creen, para que existiera lo que existe, sino que por el poder de tu palabra, cuando tú irrumpiste y diste inicio a la historia de la humanidad, pronunciando que existieran los cielos y los mares y las montañas y los animales. Padre, recibe toda nuestra alabanza y nuestra admiración en esta hora. Por favor, en el nombre de Jesús, oramos a ti. Amén y amén. Sigue adorando al Señor y ya regresamos para nuestra siguiente palabra en este devocional doctrinal. En el principio, Dios creador, antes el tiempo eras tú. En las tinieblas tu voz se escuchó, con ella creaste la luz. Con solo hablar creaste las galaxias con tu voz, y tu aliento a los planetas forma. Si los cielos te adoran, yo también puedo ver tu corazón en la creación. Las estrellas son señales de tu amor. Si la tierra te alaba, yo también. Para nuestra tercera palabra, que es seguimiento. Cómo nos ayuda en nuestra vida de discípulos de Cristo estas verdades de la doctrina. Y estaba pensando en esto, que cuando decimos que Dios es el creador de todas las cosas y es el creador también de nuestras vidas, también estamos afirmando que como creador Dios tiene el derecho sobre todas las cosas. Piensa en eso. Cuando tú y yo afirmamos, tú, Señor, eres creador, estamos diciendo, tú tienes derecho sobre tu creación, porque a Él le pertenece. Si Él la creó, entonces le corresponde a Él, es de Él. Por tanto, hemos de afirmar también que tanto tu vida como la mía es propiedad del Señor. No nos pertenecemos a nosotros mismos, sino que le pertenecemos a aquel que nos diseñó y que nos dio vida, como ese precioso Salmo 139, donde se menciona y se dice que aún ahí en el vientre de nuestra madre, Dios colocó allí el milagro de la vida. Y eso tiene implicaciones para nosotros en nuestra vida como discípulos, porque pensar que Dios tiene el derecho sobre nuestra vida es pensar que Él es Señor de nuestra vida y que nosotros nos debemos
a Él, porque toda la creación se debe a su Creador. Toda la creación le debe a Él la admiración, el reconocimiento, el sometimiento. Y que mayormente que nosotros pensar así en nuestra vida como cristianos, como hijos de Dios, pensar en que si le pertenecemos a Él, entonces nos debemos a Él. Y eso no solamente tiene que ver con que pronunciemos o digamos esta idea o que la pensemos y la creamos. Tiene que ver en la forma en la que tú y yo vivimos. Porque es en la manera en que tú y yo vivimos como hijos de Dios, como seguidores, como discípulos de Cristo, que estamos diciendo, le pertenecemos a. Es que con lo que yo soy, con la forma en que yo vivo, yo estoy expresando, le pertenezco a. Esta vida no es mía, le pertenece a Él. Las cosas que yo tengo no son mías, le pertenecen a Él. Todo lo que tenemos, aún una relación matrimonial, nuestros hijos, no es de nosotros, es del Creador, le pertenecen a Él. Y pidamos al Señor que nos ayude a vivir nuestro discipulado, nuestra vida como cristianos, en esta perspectiva. Él es el dueño, porque Él es el Creador. Así que roguemos al Señor en esta próxima oración, pidamos al Señor que nos ayude a verlo a Él en esta magnitud, que podamos realmente contemplar la majestuosidad de aquel que creó con el poder de su palabra, que trajo a existencia lo que no existía, que trajo a vida lo que no tenía vida. Y que en la manera en que podamos ver esa grandeza de nuestro Dios, que como también la palabra dice que Él sostiene el mundo en su mano, lo tiene como ahí en el hueco de su mano, que Él hace que salga el sol, que venga la lluvia, todo es por Él, es el dueño. Que tú y yo podamos entender cada vez más esa verdad y esas implicaciones para nuestro caminar como hijos e hijas de Dios. Así que oremos al Señor en esta hora. Bendito Señor, nosotros como cristianos no tenemos esta duda de que tú eres el Creador. Y nosotros podemos decir con toda sinceridad, tú eres el único, eres el que ha hecho todas las cosas. Pero hoy de manera especial te pedimos que nos ayudes a vivir con las implicaciones de esa verdad. Con las implicaciones de que tú eres el dueño. Y no solamente decir que eres el dueño del mundo o de otros, sino que decimos que tú eres el dueño de nuestra vida y que por tanto nosotros te pertenecemos y que eso implica que nos debemos a ti. Así que en nuestro caminar como cristianos rogamos en esta hora que nos ayudes para vivir afirmando, pero también viviendo esta realidad y esta verdad de que tú nos creaste, de que tú creaste todas las cosas, que no hay nada que nosotros tengamos que sea propiedad de nosotros. Tú reclamas cada centímetro de esta tierra, tú reclamas cada parte de nuestra vida como tuyos, porque eres el Dios creador y por tanto todo te pertenece a ti. Ayúdanos, Señor, a rendirnos a esa verdad. Ayúdanos a someternos al señorío tuyo. Ayúdanos a reconocer que cuando tú eres creador y decimos que tú eres el creador de todo, estamos también diciendo con ello que nosotros te pertenecemos a ti. Y te pedimos que nos ayudes a vivir hoy de esa manera, a vivir sabiendo que no nos pertenecemos a nosotros mismos, sino que tenemos un dueño que gobierna nuestra vida con poder y con autoridad. Oramos así, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Cuando abres tu boca, la vida y la ciencia siempre tu voz seguirá. Oh, con solo hablar, le diste vida a todo alrededor. Creaste cada especie en su esplendor. Si ellos muestran quién tú eres, yo también.
Puedo ver tu corazón en la creación. Cada amanecer un lienzo de tu amor. Si los cielos te obedecen, yo también. Y en nuestra última palabra de este devocional doctrinal hablamos de aliento, como esta pregunta, esta respuesta que nos habla del Dios creador que creó todas las cosas de la nada, que creó con el poder de su palabra, que creó en 6 días y que todo lo que hizo era bueno. Pensamos en cómo esto nos aliente. Bueno, hay muchas formas en las que realmente nos podría traer aliento, pero quisiera traer para ti en esta hora lo siguiente, y es que podamos contemplar, a la luz de lo que ya hemos mencionado anteriormente, esta idea de que Dios como creador es el Dios omnipotente, es el Dios todopoderoso, y que cuando nosotros sabemos que este es nuestro Dios, entonces hemos de cobrar ánimo y confianza. La realidad de las Escrituras y la revelación que nos da Dios en su palabra es vital en ese sentido. Si Dios no fuese el creador de todas las cosas, entonces no sería Dios. Sería un ser creado más, un ser sin poder, sin autoridad. Por eso la Escritura inicia en Génesis capítulo 1 con este relato maravilloso de la creación, porque este es el punto inicial. Nuestro Dios es el creador. Eso hace que Dios sea Dios. Eso hace que nadie más sea Dios, sino que el Dios que tú y yo adoramos es Dios. Y se nos revela en la palabra, diciéndonos de entrada en la palabra, en la Escritura: yo soy el creador de todas las cosas. Y cuando pensamos en ese poder extraordinario de nuestro Dios, yo quisiera animarte a través de la palabra el día de hoy, y que podamos cobrar aliento en este sentido de que tú y yo podemos confiar nuestra vida. Es decir, cuando pensamos que nuestro Padre Celestial, que nuestro Dios es el dueño de todas las cosas, creador de todas las cosas, podemos confiar plenamente y descansar grandemente en lo que Él hace, en su cuidado, en Él mismo, porque estamos en manos del Dios Todopoderoso. Así que seguramente si tú estás hoy enfrentando alguna situación en particular que te agobia, que te aflige, que te preocupa, que quizá te ha desvelado, que quizá ha traído tanta inquietud y carga sobre tu vida, pues yo creo que cuando venimos a la palabra y el Señor dice: yo soy el creador de todas las cosas, pero además nos dice: yo soy tu Dios, yo soy tu Padre, eso debe comunicarnos mucho. Y yo oro para que especialmente hoy podamos cobrar confianza en nuestro Dios y podamos depositar en Él cualquier cosa que pueda estar afligiéndonos o trayendo carga, y descansar en que nuestras vidas están en nada más y nada menos que las manos del que lo creó todo. Y en Él podemos depositar nuestras angustias y echar todas nuestras cargas, como dice la palabra del Señor, y poder cobrar ánimo y aliento. Así que oremos al Señor en ese sentido. Padre, venimos delante de ti para pedirte, Señor, de manera muy especial, que tu palabra produzca en nosotros este fruto de ser animados. Nosotros no somos animados, Señor, por sentimientos o por emociones baratas. Nosotros no somos animados por discursos vacíos o por simplemente tener fe en algo, pero una fe sin contenido. Nosotros hemos puesto nuestra confianza en el Dios vivo y verdadero, en aquel que creó todas las cosas, en el único Dios. Oramos para que nuestros corazones cobren ánimo el día de hoy, que podamos nosotros sabernos dichosos y bienaventurados
al conocerte, al ser llamados por ti en salvación a través de la persona de Cristo Jesús, que no hay mayor tesoro y no hay mayor riqueza, esta que tú nos has entregado en Jesús, de rescatarnos y de salvarnos, porque al salvarnos, Señor, tú has puesto esta fe en nosotros, esta fe que nos permite verte a ti como el único Dios, esta fe que nos permite decir, tú eres el Dios creador, aunque nosotros no estuvimos ese día, pero podemos confiar verdaderamente en que aquel que habla, aquel que se ha revelado, es el Dios verdadero. Señor, alienta nuestros corazones. Lloro por mis hermanos en esta hora, por aquellos que están pasando quizá alguna dificultad en particular, algo que les aflige, que les inquieta, que ha sido quizá de tribulación. Señor, que esta palabra que hoy hemos leído, que el catecismo nos trae y tu palabra nos trae, sea de aliento, Señor, que nos reconforte, nos infunda nuevas fuerzas, nueva confianza para seguir dependiendo en ti, seguir entregando nuestras vidas a aquel que es digno de entregarlas. Señor, ayúdanos y gracias, Padre, por traer refrigerio y traer tu palabra a cada uno de nosotros. Te lo pedimos, bendito Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, hasta aquí este devocional doctrinal. Si aún no te has suscrito a nuestro canal, queremos animarte a que lo hagas haciendo clic aquí en esta campanita y puedas recibir los recursos que desde aquí, de la Iglesia El Redil Estadio, producimos para la gloria del Señor y para la edificación de la Iglesia. Invitarte a que puedas también compartir este material con familiares, amigos, y así juntos difundamos el mensaje de la palabra de Dios. Bueno, que el Señor te bendiga y será hasta un próximo devocional en casa. Gracias por acompañarnos en este tiempo de leer y orar la palabra de Dios. Hasta nuestro próximo devocional en casa.